24 horas al día. A los 90 años murió Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana. Falleció anoche en La Habana. Sus restos serán cremados y el funeral se efectuará el próximo domingo 4 de diciembre. Presidenta Michelle Bachelet envió condolencias a Raúl Castro. Dijo que el jefe revolucionario fue un líder por la dignidad y la justicia social. Hay reacciones en todo el mundo. Chile enfrentará a Alemania, Australia y al campeón de África en la Copa Confederaciones, que se va a disputar en el próximo año en Rusia. En el otro grupo quedaron los dueños de casa, Nueva Zelanda, Portugal y México. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ya esta edición de 24 horas al día con toda la información en relación a la muerte de Fidel Castro, quien ha fallecido a los 90 años de edad, quien gobernara durante 47 años la isla y significó sin duda una figura para la historia. Ya estamos con Soledad Agüero, que nos entrega más detalle de lo que ha ido sucediendo. Sole, ¿y cómo fuimos conociendo de esta noticia? Así es, Andrea, tú lo mencionabas, a los 90 años fallece el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. ¿Cómo nos enteramos de ese momento? Supimos durante la madrugada aproximadamente, y el encargado de dar a conocer la noticia fue su hermano y sucesor, Raúl Castro, quien a través de un mensaje televisado explicó que el fallecimiento se produjo este viernes, el viernes 25 de noviembre, a eso de las 10:29 de la noche. Revisemos el momento en que dio a conocer este anuncio. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana hasta la victoria, siempre. Claro, un mensaje donde da cuenta de lo que va a venir ahora, donde se dispusieron 9 días de luto nacional. Una vez que ya se hayan cremado sus restos, este luto nacional va a durar del 12 hasta el 4 de ahora hasta el 4 de diciembre, y ahí van a terminar las actividades durante ese día. Los espectáculos públicos tampoco se van a realizar, y a partir de este lunes 28 de noviembre los cubanos van a poder rendirle homenaje en el Memorial José Martí de la Plaza de la Revolución. Ahí van a estar durante 2 días sus restos incinerados, y le van a hacer un gran homenaje antes de que sus restos comiencen a recorrer Cuba, porque sus restos van a llegar el 4 de diciembre hasta Santiago de Cuba. Ahí se va a realizar su funeral en el cementerio de Santa Ifigenia, y su despedida de esta forma va a ser el primer funeral de Estado que se viva en Cuba desde su independencia en 1898. Es la muerte de una figura que ha sido clave por varias generaciones y que significa también un remesón emocional dentro de Cuba, tanto por parte de sus partidarios como también de sus detractores. Veamos cómo se vivió el anuncio de su muerte en Miami, donde varios disidentes cubanos
se reunieron alrededor de la zona conocida como la Pequeña Habana para celebrar esta noticia y dieron a conocer sus emociones en esos momentos. Ahí los vemos celebrando. Varios gritaron consignas como libertad para Cuba, también viva Cuba libre. De hecho, varias calles en estos momentos en Miami están cerradas por la gran cantidad de gente que ha llegado a participar de este momento. Vamos ahora a revisar algunas reacciones. Lo veíamos en titulares, varios líderes mundiales han expresado sus condolencias tras conocerse la muerte de Fidel Castro. La gran mayoría lo ha hecho de todas formas a través de comunicados de las redes sociales. Ya vamos a estar comentando todo eso, pero pasemos ahora a revisar parte de estas reacciones. Expresar a nombre del pueblo boliviano nuestra condolencia, solidaridad con la familia de un comandante histórico, Fidel Castro, y a todo el pueblo antiimperialista de Cuba. Fidel Castro a été une grande figure du XXe siècle. Fidel Castro fue una figura del siglo XX, encarnó la revolución cubana, tanto las esperanzas que suscitó como después en las desilusiones que provocó. Siempre quiso defender a Cuba con orgullo frente a la presión exterior y en particular el embargo que golpeó su país. Y aunque en varias ocasiones condené los abusos contra los derechos humanos en Cuba, siempre consideré que el embargo era una decisión unilateral inaceptable. J'ai toujours considéré que l'embargo était une décision unilatérale inacceptable. Claro, y escuchábamos al presidente de Francia, François Hollande, pedir que el embargo se levante y que se pueda considerar a Cuba como un socio a nivel internacional. Barack Obama también extendió sus condolencias a la familia de Fidel Castro. Esto lo hizo a través de un comunicado donde él dice: nuestros pensamientos están con el pueblo cubano. La historia va a juzgar el impacto de Castro sobre Cuba y el mundo, y que él también asegura que como presidente trabajó muy duro para abrir un nuevo capítulo con Cuba. Su muerte se enmarca en un contexto donde se han producido cambios en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos a través del deshielo de las relaciones entre ambos países que ha estado impulsando el presidente Barack Obama desde hace 2 años, y donde ahora, a partir de la muerte de Fidel Castro, se abre un escenario incierto al que hay que sumar además la elección de Donald Trump en Estados Unidos, quien, recordemos, durante la campaña dio a entender que podría revertir parte de los avances que ha impulsado la administración de Barack Obama. De hecho, Donald Trump, a través de Twitter, en un comienzo solo de las opiniones que se han entregado, ahí estamos viendo justamente su mensaje donde dice: Fidel Castro está muerto, sin añadir ningún tipo de comentario adicional, pero ahora ya difundió un comunicado donde él dice que Fidel Castro fue un dictador brutal que oprimió a su gente por casi 6 décadas y que dejó un legado de sufrimiento, pobreza y negación de derechos humanos fundamentales. Es parte de lo que ha comentado el presidente electo de Estados Unidos, donde seguramente van a haber varias reacciones al respecto durante este día. También la presidenta Michelle Bachelet, a través de su cuenta de Twitter, mandó las condolencias a Raúl Castro, a quien se refiere a Fidel Castro como un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina. El Papa Francisco también ha sido parte de los personajes públicos que han mostrado sus condolencias a Raúl Castro y a los demás familiares de Fidel Castro, así como al gobierno y al pueblo de esta nación. Ahora hay que recordar que este año Fidel Castro cumplió 90 años y que hace 10 años él abandonó el poder, y que cada vez que conocíamos apariciones públicas de él era noticia. La última vez que lo habíamos visto fue el 15 de noviembre, cuando recibió en su residencia al presidente de Vietnam. Habitualmente veíamos sus opiniones en artículos de la prensa cubana, principalmente en el diario Granma, donde él comentaba, por ejemplo, gran parte de estos cambios que se han producido en el último tiempo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y uno de los hechos que él había comentado
pasado había sido la visita que realizó el presidente Barack Obama en marzo de este año a Cuba, y él mostraba algunos reparos a ese acercamiento, aunque nunca manifestó una oposición tan clara al respecto. En estas columnas de opinión él expresó: no necesitamos que el imperio nos regale nada. Esa fue una de las frases que dijo Fidel Castro, que fue de las más comentadas en ese momento. Que dan cuenta de que pese a su cercanía con Raúl Castro, tenían en algunos temas visiones distintas. Claro. Y en muchos quienes se preguntan a estas alturas qué es lo que va a pasar a partir de ahora con este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba tras la elección de Donald Trump como presidente, cuando él asuma, y entendiendo que ha tenido una postura absolutamente contraria a este descongelamiento de las relaciones diplomáticas, y que de hecho incluso podría tomar medidas para revertirlas. Exacto. Que fue lo que dijo durante la campaña, algo que varios interpretaron también como un intento por acercarse al electorado más conservador, pero donde algunos analistas también dicen que podría primar la mentalidad de hombre de negocios de Donald Trump, y que en ese sentido podría no ser tan duro como expresó en la campaña. A Trump, que además se le acusó en su momento de haber violado el embargo cubano en su intento por hacer negocios en Cuba. También este año, 4 meses antes del 13 de agosto, que fue la fecha donde Fidel Castro cumplió 90 años, se realizó el 7º Congreso del Partido Comunista Cubano, donde ahí varios interpretaron las palabras de Fidel Castro como un discurso de despedida. Él dijo: pronto deberé cumplir 90 años y tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. Y él justamente se refirió a su muerte en esos momentos. Él dice: nunca se me había ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue un capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero van a quedar las ideas de los comunistas cubanos. Algo que, claro, varios interpretaron como que podría ser el último discurso de Fidel Castro en esa oportunidad. Además, en el contexto, Soledad, de que la información era bien escasa respecto a su estado de salud. De hecho, desde 2006, cuando se enferma y empieza con estos problemas al intestino, siempre se manejó con bastante hermetismo y nunca se supo realmente cuál era el estado de salud de Fidel Castro, y eso daba, por supuesto, siempre para muchísima especulación. Cada vez que aparecía, cada vez que publicaba algo, se trataba de buscar ahí una interpretación de lo que estaba pasando con él y si efectivamente estaba en una situación tan delicada o grave que pudiese llevarlo a la muerte. Claro, de hecho, varias veces se habían expandido rumores que hablaban de su muerte, y finalmente nunca resultaron ser ciertos. Y a propósito de lo que estábamos comentando en esa oportunidad, en el 7º Congreso del Partido Comunista Cubano, se había tocado este tema con su hermano, con Raúl Castro, que si bien él en esa ocasión fue reelecto como primer secretario del partido, había manifestado que ese Congreso iba a ser el último que esté dirigido por la generación histórica que llevó adelante la Revolución Cubana, también dando espacio a abrir la interrogante de cuál va a ser el rol de las próximas generaciones en todo esto y cuáles pueden ser los cambios que se pueden ir generando a partir de ahora, a medida que pase el tiempo. Ha habido también otras reacciones frente a esta noticia. La Unión Europea, por ejemplo, anunció que va a romper ya más de 20 años de veto institucional que ha ejercido hacia el régimen castrista. Es un bloqueo de relaciones con los cuales ellos en su momento explicaron que pretendían condenar la falta de democracia en Cuba. Y el 12 de diciembre se va a firmar el pacto político que busca restaurar entonces el diálogo con Cuba. Ya varios líderes, varios jefes de Estado y de gobierno siguen expresando sus condolencias, principalmente a través de las redes sociales, en una noticia que seguramente va a seguir teniendo muchas reacciones durante este y los próximos días antes de que se realice el 4 de diciembre el funeral de Fidel Castro. Exacto, del que tampoco tenemos tanto detalle. Lo que sabemos hasta ahora, Soledad, es que los restos de Fidel Castro se van a cremar, que serían llevados a distintas partes de la isla y que el día 4 de diciembre se realizaría finalmente esta ceremonia de despedida, el último adiós en Santiago de Cuba, pero no se han entregado tampoco más detalles. Probablemente se van a ir conociendo en los próximos días, mientras dura además este duelo nacional en todo el país.
Claro, reiteramos para quienes se vienen reintegrando a nuestra sintonía, son 9 días de luto nacional donde no se van a realizar espectáculos públicos, tampoco actividades, y este lunes 28 se va a rendir un homenaje en el Memorial José Martí de la Plaza de la Revolución antes de que se inicie este recorrido que tú mencionabas, que va a terminar el 4 de diciembre en Santiago de Cuba, en el cementerio de Santa Ifigenia, donde se van a despedir los restos del líder de la Revolución cubana. Perfecto, muchísimas gracias Soledad Agüero con toda la información y seguimos muy pendientes a cualquier novedad. Por supuesto, que estés muy bien, nos vemos. Y nosotros nos trasladamos rápidamente hasta la Embajada de Cuba en nuestro país, aquí en la comuna de Providencia, para seguir conociendo algunas reacciones tras la muerte de Fidel Castro. Allí está Joaquín Aravena que nos entrega el detalle. Joaquín. Así es, como está, muy buenas tardes. Bastante calor a esta hora del día acá en la comuna de Providencia, en específico en Avenida Los Leones, pero eso no ha sido impedimento para que alrededor de 500 personas se hayan reunido en este lugar y siguen llegando por lo demás, porque han llegado desde muy temprano para rendir homenaje a la figura de Fidel Castro en el exterior de la Embajada de Cuba. Han llegado de todos los sectores, han llegado adultos, han llegado familias completas, pero también nos ha llamado la atención que muy temprano nos encontramos con adolescentes también en este sector, adolescentes de 16, de 17 años que también nos encontraban en nosotros y nos contaban por qué estaban acá, lo importante que era para ellos los ideales expuestos por Fidel Castro durante la Revolución cubana. Así que la verdad ha sido un momento de recogimiento, pero también para celebrar la vida de Fidel Castro, es lo que la gente nos ha expresado al exterior de una embajada que ya luce con su bandera totalmente a media asta. Ya lo decía nuestra compañera, serán 9 días desde que se mantendrá esta bandera, como la estamos viendo en este minuto en vivo y en directo aquí en el exterior, en Avenida Los Leones. Han llegado distintos personeros, autoridades de gobierno también, para expresar su pesar por la muerte del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro. Por lo tanto, ha sido un ambiente bastante activo durante toda esta mañana acá en el exterior de la Embajada de Cuba, donde también se han entonado cánticos, se han puesto flores, ya podemos ver ahí una gran cantidad de fotografías de Cuba, de La Habana, en memoria de Fidel Castro, que han sido ya pegadas en el exterior, acá en la reja perimetral justamente de la embajada. La presidenta Bachelet expresó también sus condolencias a través de la red social Twitter, tildó a Fidel Castro de un líder de la dignidad y de la justicia social, no solo para Cuba, sino que también para toda Latinoamérica. Palabras de la presidenta de la República, también en representación del gobierno y de toda la coalición de gobierno, que por supuesto han sido bastante comentadas durante esta jornada. De hecho, no han sido tal vez muy compartidas por los sectores más conservadores de la nueva mayoría. Lo quiso explicar también cuando llegó el canciller Heraldo Muñoz aquí a firmar el libro de condolencias, a presentarles sus condolencias por la muerte de Fidel Castro al embajador de Cuba en nuestro país. Pasemos a escuchar lo que dijo a la salida acá en el sector de la comuna de Providencia el embajador Heraldo Muñoz. Vine a expresar las condolencias de Estado por el fallecimiento del expresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, Fidel Castro Ruz. En nombre del gobierno de Chile, al gobierno de Cuba y a su pueblo. Fidel Castro marcó una era en la historia de América de manera indeleble, y su lucha por la dignidad del pueblo cubano, por la justicia social, quedó marcada en los anales de la historia de América Latina. Y al igual, creo que su marca en la historia del siglo XX tiene alcance mundial. Yo creo que toda gran figura de la historia despierta controversias. Si uno mira las figuras grandes de la historia, siempre hay opiniones a favor y en contra. De modo que lo que es indudable es que Fidel Castro dejó una marca en América Latina y el mundo. ¿Quién pudiera dudarlo? Durante décadas. Así que haya controversia no nos extraña. Es la disposición que tenga cada persona que haga la evaluación.
todos los grandes líderes, las grandes figuras son controversiales. Palabras del canciller Heraldo Muñoz, que ratificó prácticamente acá en el exterior de la Embajada de Cuba los dichos expuestos por la presidenta de la República a través de su red social que mantiene en Twitter. Ha llegado mucha gente, lo podemos seguir viendo, como esto se está transformando en un espacio de reflexión, pero también muy festivo, de mucha alegría, como les decía yo, celebrando lo que fue la vida, estos 90 años de Fidel Castro, quien recordemos perdió la vida finalmente a eso de las 10:30 hora local allá en La Habana, de la noche del día viernes, 2:30 aproximadamente acá en nuestro país. 9 días de luto, se mantendrá la bandera de esta forma también acá en la representación de ese país, acá en la región metropolitana. Por lo tanto, es muy importante lo que está sucediendo acá. Seguramente este marco de gente irá aumentando a medida que transcurra la tarde y también durante lo que pueda ser todo el día domingo. Llegó hasta este lugar también el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Telier, quien tuvo la oportunidad de conocer desde muy joven, desde el año 71, nos contaba él cuando vino a Chile, el líder de la Revolución Cubana. Pasemos a escuchar lo que él nos expresó a la salida también acá en la Embajada de Cuba. Un sentimiento de tristeza, sincero, tranquilo, pero sincero, porque efectivamente las relaciones del pueblo cubano con el pueblo chileno, de nuestros partidos y sobre todo de Fidel Castro con Chile, es una relación fraterna, solidaria, que trasciende mucho, incluso problemas ideológicos o de otro tipo. ¿Cuál es el legado con el que se queda? Bueno, yo creo que el legado que nos quedamos, las ideas de Fidel están expuestas. Yo creo que su forma de luchar, su dignidad en la lucha, su moral en la lucha, yo creo que esos son legados que quedan para cualquier luchador por la justicia social. ¿Qué es lo que debiera esperar Cuba de aquí en adelante con la muerte de Fidel? Bueno, yo creo que el proceso sigue, ya Fidel se había retirado de la primera línea de gobierno. Creo que el gobierno cubano encabezado por Raúl Castro seguirá en la tratativa de restablecer sus relaciones con Estados Unidos. Espero que Trump en eso siga la línea del presidente Obama. Hay un grado de incertidumbre, pero hay que confiar, ya que se ha iniciado una relación entre los pueblos cubanos y norteamericanos, y esperamos que eso trascienda más allá de lo que piense Trump, que yo espero que tenga una actitud positiva. Ahí vemos cómo se comienza a llenar de flores la figura. Ahí vemos una fotografía de Fidel Castro, gente que ha venido incluso, ha llegado a fumar habanos en homenaje al líder de la Revolución Cubana. Mucho representante de la población cubana que vive en nuestro país, acá en Santiago, que han llegado a Chile por distintos motivos. Muchas veces, en muchas de las razones personales, han llegado también, y hemos visto y lo podemos ver en este minuto, cómo han podido acceder también para firmar el libro de condolencias, que todavía no se nos ha confirmado si va a poder ser una acción de modo público para todos los que han llegado hasta este lugar. Hasta ahora, al menos, nosotros no hemos podido establecer contacto directo con el embajador de Cuba, Adolfo Curbelo. Esperamos ver si en la tarde él también puede pronunciar algunas palabras en representación de su país por la muerte de este líder de la Revolución Cubana. Muy bien, muchísimas gracias por esa información y quedamos, por supuesto, atentos a todo lo que está ocurriendo en ese punto de la comuna de Providencia. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y seguimos profundizando en lo que ha sido sin duda la noticia de esta jornada a nivel mundial. Desde que surgió la figura de Fidel Castro ha sido controversial. Para muchos, el ejemplo de un revolucionario a seguir, junto con el Che Guevara. Para otros, encarnó a un tirano, un dictador que oprimió a parte de su pueblo. Queremos conversar respecto a la figura del ex líder cubano y estamos para ello con el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Televisión Nacional y Canal 24 Horas. Y también conversamos con el exministro de la Democracia Cristiana, Belisario Velasco. Muchísimas gracias, Belisario, también por estar con nosotros. Quiero partir con una pregunta genérica para ambos. Me gustaría comenzar con Belisario en relación a lo que representa Fidel Castro. ¿Qué legado deja Fidel Castro finalmente? Andrea, la verdad, conocí a Fidel Castro hace muchos años, así que tengo una impresión de él desde más o menos agosto del 68. Que fue enviado por el presidente Frei Montalva y su canciller Gabriel Valdés. Conversé muchas veces con él, más de 30 veces que he ido a Cuba. Y me formé una impresión inicial
que fui confirmando por el tiempo y ajustándola porque cada día tiene su afán. Y era un hombre que yo recorrí La Habana con él y recorrí gran parte de Cuba con él. Y vi un hombre que era muy querido de su pueblo, decían el caballo por lo que trabajaba, por lo que se acercaba a la gente. Y Fidel Castro era una cosa y el Partido Comunista otra. La gente, el pueblo cubano estaba con Fidel Castro, sobre todo en su primera parte que compartí con él y en los primeros años, hasta el golpe militar chileno, que se cortaron todas las relaciones y las posibilidades incluso de viajar a Cuba. Creo que fue un David frente a un Goliat, porque indudablemente que su revolución conmovió al mundo. Cuba nunca había tenido una democracia como la entendemos nosotros. Fue el último país de América en liberarse de ser colonia de España. Y a partir de eso, al año 1889-1900, una de las personas más importantes e influyentes en Cuba, en su política, en su economía, fue el embajador de Estados Unidos. Y muchos golpes de Estado se debieron a la acción de los norteamericanos. Es decir, usted asocia su figura a la de un héroe revolucionario. Exactamente. Quiero conocer la visión de Juan Antonio Coloma. Muchas gracias, Andrea. A ver, yo tengo una visión completamente distinta. Yo siento que Fidel Castro fue un dictador de casi 60 años, uno de los dictadores más violentos, si no el más violento que ha existido en la historia de América Latina, y que su legado va a ser de opresión, de indignidad, de miseria. Cuando uno habla de una persona que llevó a que cerca de 2 millones de personas, de cubanos, abandonaran exiliados o fugados a su país, que arriesgaran su vida con tal de poder salir de las fronteras, uno se da cuenta que está frente a una persona que le causó un tremendo daño a su país. Y por eso a mí, en lo personal, me extrañan y me duelen tanto el tuit especialmente de la presidenta Bachelet, cuando habla de un líder de la dignidad y la justicia social. Yo siento que la figura de Fidel Castro es precisamente lo contrario, un líder de la indignidad para un pueblo cubano, de la falta de justicia social. Hoy día todos quienes han recorrido Cuba, la única impresión con la que se quedan es que existen dos Cubas. La Cuba de los grandes balnearios, la abierta al mundo, y la Cuba pobre, miserable, que intenta subsistir a una economía comunista que tanto daño le ha hecho. Por algo, este tipo de tiranías termina entregándole el poder ¿a quién? A su hermano, cosa que uno ve hoy día en 2 países del mundo probablemente, en Cuba y en Corea del Norte. Esa es la imagen que yo tengo de Fidel Castro. Creo que es una persona que va a pasar a la historia, que la historia lo evaluará, pero como un líder de opresión, de indignidad y de falta de justicia social para su pueblo. Belisario, ¿cómo se contrapone eso entonces con lo que usted nos relataba respecto a esta figura de un joven Fidel Castro revolucionario? ¿Hubo un cambio después? ¿Cómo usted enfrenta, ¿no?, esos cuestionamientos que tienen que ver con hechos objetivos? El hecho de que él haya gobernado el país durante 47 años y posteriormente haya cedido el poder a su propio hermano. Claro, yo entiendo por lo que conversaba antes con Juan Antonio que no conoce Cuba. Yo he estado varias veces, más de 30 veces en Cuba, y estuve más de 30 veces también con Fidel Castro. Yo no discuto, fue un dictador de izquierda. Ahora, en cuanto a crueldad, nosotros tuvimos un dictador clásico de derecha, que violó los derechos humanos y se enriqueció ilícitamente, Augusto Pinochet, que tuvo mucho apoyo de la UDI y de la derecha chilena. Yo creo que hay que mirar lo que es positivo para los pueblos. Yo fui cuando, incluso la Iglesia Católica, yo me entrevisté con Evaristo, el arzobispo de La Habana, en Cuba, y pedían a los países latinoamericanos que tratáramos de romper el bloqueo que oprimía a Cuba después de la expulsión de la OEA por la crisis de los misiles de octubre. Es decir, usted atribuye los problemas que ha tenido la isla al bloqueo norteamericano. Es decir, la propia Iglesia Católica, en un documento oficial, yo tengo copia del documento oficial, señala que uno de los problemas que ha tenido Cuba y que ha hecho endurecer la posición es el bloqueo. Yo creo que sin bloqueo también habrían tratado de imponer un gobierno único del Partido Comunista,
que fue una dictadura, si yo no lo discuto eso. Ahora, no está en discusión. Belisario, usted dice, es un dictador, efectivamente, un dictador de izquierda, pero dice, si es que hemos tenido dictadores crueles, uno ha sido Augusto Pinochet. ¿Cómo se entiende que un partido que respaldó un régimen dictatorial como el de Augusto Pinochet cuestione otra figura también de un dictador como Fidel Castro? A ver, yo siento que la figura de Fidel Castro pone la contradicción más evidente a la izquierda en nuestro país hoy día. Quienes se jactan y hablan todo el día de libertad, defienden a un dictador de 58 años que ha generado la expulsión o el exilio de 2 millones de personas. Dictador que tiene todavía dentro de la isla a uno escondido, a uno de los asesinos de Jaime Guzmán. Esa es la persona de la que estamos hablando. Estamos hablando de un país sumido en la pobreza. Querer tapar, o sea, querer decir que esto es culpa del bloqueo americano, siento que es querer tapar el sol con un dedo. Aquí hay un tema mucho más profundo, es cómo una dictadura comunista termina generando esto. O sea, 60 años ya de ausencia total de democracia, 60 años de indignidad para el pueblo cubano. Me acordaba también del tuit de Gabriel Boric, cuando él dice, mis respetos, comandante. Me parece especialmente duro y contradictorio de una figura joven que venga a darle respeto a quien ha sido el dictador más cruel y que ha sido dictador por más tiempo a lo largo de toda la historia latinoamericana. La pregunta es si hay mejores dictaduras que otras, o son todas igual de condenables. A ver, cuando hay violación a los derechos humanos, eso se condena en todas partes del mundo. En eso no hay ningún tipo de contradicción. Si lo que pasa es que hoy día, cuando muere Fidel Castro, se pretende levantar una imagen de él, de un líder revolucionario que estuvo dispuesto a enfrentar a las grandes potencias. Y se olvida de lo que fue o lo que ha significado para el pueblo cubano, la miseria, el abandono. Cuando hoy día los cubanos... ¿Por qué los cubanos solo quieren salir de Cuba? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Si este paraíso revolucionario que nos intentan vender con Fidel Castro fuera real, la gente se querría ir a vivir a Cuba. Hoy día lo que ocurre es algo completamente distinto. La gente quiere arrancar de Cuba todos los días. Y eso refleja un pueblo oprimido, carente de democracia, donde está limitada toda la capacidad incluso de tener o profesar una determinada religión. Esa es la Cuba que nos entrega Fidel Castro y esa es la Cuba que yo creo además va a ser el gran legado. Ojalá, y espero, uno siempre tiene la esperanza que se haya abierto una pequeña ventana para la libertad, una pequeña ventana para que Cuba pueda salir adelante y dejar esta dictadura comunista en el pasado. Belisario, me gustaría conocer la respuesta a la pregunta que hace el diputado Coloma en ese sentido. Bueno, la verdad que si se fue de Cuba 1 millón o 2 millones de cubanos arrancando del comunismo porque no están de acuerdo con el gobierno que venía, yo quiero que tú sabes que no ha existido democracia en Cuba desde que es Cuba. En el año 1889 decía, se libera de ser colonia de España, pero pasa a influir decisivamente Estados Unidos y los embajadores y la United Fruit y otras empresas, Texaco y otras, eran las que dirigían toda la política social y económica en Cuba. Y la revolución de Fidel Castro contra Fulgencio Batista, que duró varios años, desde Sierra Maestra, bueno, implicó que partidarios de Fulgencio Batista al día siguiente, o ya un mes antes, estaban huyendo de Cuba. Yo creo que se haya ido 1 millón, 1,5 millones de personas, a que haya aquí en Chile 5.000 muertos, 38.000 torturados, es lo mismo, una persona importa, no es la cantidad, es el hecho. Entonces, creo que las dictaduras todas son, desde mi punto de vista y de cómo veo la democracia, son negativas. Pero aquí el peligro, Cuba no es peligro para nadie. Pero nadie habla de China, por ejemplo. Ese es un punto que quería preguntarle, diputado Coloma. Recién tuvimos al presidente Xi Jinping de China en nuestro país, un régimen comunista, violador de derechos humanos, que impide la libertad de expresión. ¿Por qué su partido o su sector no tuvo la misma reacción de rechazo frente a su visita, por ejemplo? 2 segundos antes para responder lo que dijo Belisario. Primero decir que da lo mismo si son 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de personas. La verdad es que me duele, lo digo sinceramente. Estamos hablando de mucha gente, de cerca de 2 millones de personas que tuvieron que arrancar
por miedo, y no arrancaron porque sí. Fueron vivos y sin tortura. Se arrancaron, muchos de ellos murieron en la agua entre Cuba y Miami, no sabemos cuánto. Y lo otro que decir que Cuba no ha tenido una democracia a lo largo de su historia tampoco es motivo suficiente para justificar una dictadura de 58 años que termina heredándosela a su hermano. O sea, yo siento que ahí lo que hay por parte del régimen cubano es simplemente imperdonable. Y cuando se dice, ¿y a quién le hace mal Cuba? Le hace mal a los cubanos. O sea, por algo, quien puede arrancar, arranca. Y al final... es muy clásico lo que son estos regímenes o dictaduras comunistas que solamente reciben loas de quienes viven fuera de Cuba, porque los cubanos quieren arrancar. Y respecto de la pregunta de China, nosotros jamás hemos apoyado ninguna violación a los derechos humanos que exista en China. En China ha habido una apertura, eso es evidente. Sí, pero desde el punto de vista comercial. ¿Se puede hacer la diferenciación respecto a hacer negocios y por otra parte aceptar que pasen las cosas que pasan en ese país? Y desde el punto de vista político jamás vamos a apoyar que exista un partido único, jamás vamos a apoyar que existan las violaciones a los derechos humanos al interior de China, jamás vamos a apoyar la explotación infantil que uno lo ve a través de los medios de comunicación, jamás. En eso, nunca, independiente del color político que pueda tener la dictadura que esté, jamás. Pero en el tema cubano a uno le duele especialmente que se pretenda establecer una imagen revolucionario de una persona que no fue más un dictador que trajo opresión, miseria y hambre a su pueblo. Sí, pero la pregunta era si debía en ese sentido su sector haber rechazado la visita del presidente Xi Jinping a nuestro país, por ejemplo. Nosotros siempre hemos criticado la violación a los derechos humanos que existe en Cuba, siempre. No, estoy hablando del presidente chino. Perdón, de China, que existe en China. Siempre lo hemos hecho así. Si aquí pero no vio ningún tipo de manifestación de rechazo a la visita del presidente a nuestro país. No, en este caso puntual no, pero en reiteradas ocasiones lo hemos hecho. ¿Hay declaraciones? No las he leído. Han habido. No conozco ninguna. Se las puedo hacer llegar después, no tengo ningún problema. Yo 60 años política y no he visto nunca, desde que nació la UDI, algo respecto a Cuba. A mí me tocó, antes de ir a Cuba, venía llegando de China donde conocía a Mao Zedong. Tuve el privilegio. Otro dictador asesino, otro dictador de lo más, probablemente de lo más violento que existe. Bueno, creo que junto a Stalin son las dos personas que más muertes le han ocasionado al mundo. Ese es el tipo de régimen de verdad, ese es el tipo de régimen del que estamos hablando. Claro, Stalin, Lenin, Mao. A mí el que más me ha afectado el que tuvimos 17 años en Chile. Entre los tres, por supuesto que las dictaduras no me gustan ni de izquierda ni de derecha. Entre los tres más de 100 millones de muertos en la historia. O sea, ese es el tipo de dictadura, que quiso seguir, además, Fidel Castro. Por lo tanto, por eso duele tanto que se le pretenda catalogar como este revolucionario idealista. Si no fue más que una persona que aprovechó... ¿Cómo calificaría a Pinochet ustedes que lo apoyaron y con ministros, con sus secretarios, con todo? ¿No sabían que había violación a los derechos humanos en Chile? Yo, sinceramente, yo nací el año 80. Te quiero ser sincero. Entonces no hablemos... Pertenece a un partido político. No hablemos de Fidel Castro porque todavía no había nacido. Que usted pertenece a un partido que nació para apoyar el régimen de Pinochet. Nosotros hemos condenado todas las violaciones a los derechos humanos. Pero ¿cómo si en eso tenía ministro del Interior, su secretario tenía todo? Pero déjeme hablar. Pero si lo dejo hablar, pero... Lo escuchamos. Pero si me dice, no, porque yo nací el año 80, entonces tampoco sabía lo que pasó en Cuba antes. Uno puede saber si esto murió ayer. Decir que nosotros, nadie puede valorar, nadie puede apoyar una violación a los derechos humanos. Eso nunca. Si en eso no hay que perderse. Y por eso duele tanto y por eso... Entonces, ¿cómo se entiende? Y por eso la contradicción por siguiendo parte la de la reflexión de Belisario Velasco, ¿cómo se entiende que usted pertenezca a un partido que nace al alero del régimen de un dictador como Augusto Pinochet? La UDI nace el año 89. Va a elecciones y ha obtenido sus parlamentarios todos a través de elecciones de votación popular. Jamás a través de ninguno de los parlamentarios nuestros, todos, mejor dicho, han tenido que enfrentarse a elecciones populares. Yo entiendo que a muchas personas les duela que hoy día la UDI sea el partido con mayor votación en el país, pero independiente de eso, y para no caer siempre en la tentación de hablar de Pinochet, cuando uno analiza lo que ha sido la dictadura de los Castro, uno se da cuenta de probablemente una de las contradicciones más grandes de la izquierda. Escuchaba a miembros de la democracia cristiana el día de hoy referirse a él en duros términos. Porque por eso me impacta, yo sinceramente no pensé que la opinión de Belisario Velasco, a quien respeto mucho, haya sido de apoyar lo que ha sido la dictadura castrista que tanto daño le ha provocado a todos. Yo no he dicho que la apoyo.
Yo he dicho que estoy en contra de las dictaduras de derecha y de izquierda. Y encuentro pero minimizar que 2 millones de personas para decir basta con uno, son 2 millones, Belisario. No, pero son 36.000 torturados aquí en Chile, 36.000 torturados que murieron en la tortura. ¿Cómo no te va a importar más que lo que sucede en otro país? Bueno, a mí me importa el mundo, por supuesto. Está todo globalizado. Entonces condene la dictadura de Fidel Castro. Me alegro ahora que Barack Obama haya iniciado un proceso con Raúl Castro en función, primero, de cambiar embajadores, de facilitar algunas medidas para que haya abastecimiento debido en Cuba, y espero que Donald Trump continúe ese proceso. Un proceso, Belisario, que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Quiero hacerles una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué opinan respecto a lo que decía el canciller Heraldo Muñoz hace algunos momentos, de que Chile va a enviar un representante de alto nivel? Todavía no sabemos si es que va a ser el canciller, la presidenta no se ha especificado, a el funeral de Fidel Castro. Diputado, ¿cuál es su visión? ¿Cuál debiera ser la postura del gobierno chileno respecto a este tema, a su juicio? Yo me imagino que esto lo tienen que hacer porque evidentemente cuando en la nueva mayoría está el Partido Comunista dentro de ella defendiendo, y uno escuchaba también a las palabras del presidente del Partido Comunista, es una coalición que vive una contradicción en sí misma. Si la decisión hubiese dependido de mí, yo no lo habría hecho, sinceramente. Pero creo que ese es el problema de la nueva mayoría, que por una parte intenta hablar de democracia y por la otra defiende a Fidel Castro, a Corea del Norte y a todos estos regímenes totalitarios, violentos, opresores. Eso es la contradicción en sí misma, esa es la contradicción que uno puede ver hoy día en este bloque de izquierda. Belisario. Puede ver, Andrea, que una vez más omite nombrar a China. En fin, yo creo que... Agréguele China. No, agrégalo tú. Sí. Lo agrego, entonces. Lo agrego a las palabras. Yo creo que lo que importa es la amistad entre los pueblos, entre los países. El mundo está globalizado, está cambiando y va a cambiar más, como dice la canción. Pero... creo que si Estados Unidos, que es el que mantiene el bloqueo sobre Cuba, está tratando de abrir relaciones y solucionar los problemas, el pueblo de Chile quiere mantener, el pueblo de Chile, no solo el gobierno, el pueblo de Chile, he conversado con mucha gente, no a raíz de la muerte de Fidel, sino que durante estos años, quiere mantener la amistad con el pueblo cubano y si es posible ayudarlo, hacerlo. ¿Y no falta, Belisario, una condena de parte de la izquierda chilena a lo que ha sucedido en Cuba durante estas décadas? Eso habría que decírselo a la izquierda chilena, que no sé hasta dónde llega con el concepto. Hoy día hasta la democracia cristiana. Hasta la democracia cristiana. Claro, ustedes no tienen izquierda, no la conocen. Lo digo sinceramente, cuando uno está en un bloque en la nueva mayoría que va desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, cuando hay en un mismo bloque convive la democracia cristiana y el Partido Comunista, bueno, hay que hacerse cargo de quiénes son los socios también, pues. Y en un mismo país, bueno... Por eso la pregunta... Por eso te decía que la UDI era la que le prestaba los ministros, los subsecretarios a Pinochet, y Chacarilla fue mucho antes del año 1989. Sí, bien. Digo. Diputado Coloma, Belisario Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 24 Horas y Televisión Nacional. Gracias, Andrea, a ustedes. Muy bien, buenas tardes. Nosotros vamos rápidamente a la pausa y ya estamos de regreso con más en 24 Horas al Día. Bien, vamos a revisar de inmediato la información del deporte, porque estuvimos muy atentos durante la mañana al sorteo de la Copa Confederaciones y Sergio Pinto nos cuenta todos los detalles de cómo quedó el grupo para Chile. Sergio. Hola Andrea, muy buenas tardes. Claro, Chile quedó en el grupo B, había mucha expectación, si es que nos tocaba con Portugal, con Rusia, con Alemania, en definitiva nos toca con Alemania, el campeón del mundo, mientras vemos algunos detalles de lo que fue este sorteo, veíamos a Yelena Isinbayeva, ahí vemos al técnico de México, Juan Carlos Osorio, ahí está Arturo Salá con Juan Antonio Pizzi en la previa de lo que iba a ser este sorteo, algunos otros personajes, Oliver Bierhoff, ex campeón del mundo, Julio Batista también, que él fue doble campeón de esta Copa Confederaciones, por eso fue invitado nuevamente Pizzi en esta ceremonia que duró alrededor de 40 minutos, partió a las 12 en punto en transmisión, como se pudieron dar cuenta, de Televisión Nacional de Chile, algunos números musicales, también con baile. Ahí vemos justamente a Batista con la Copa Confederaciones. Ella es la embajadora
de la Copa del Mundo de Rusia. Ella es Victoria Lopireva, una modelo bastante famosa allá de Rusia. Otros números musicales hasta que comenzaron a salir las bolitas en los diferentes grupos. Ya sabíamos que el cabeza de serie del grupo A era el local, que sería Rusia. Y Chile en definitiva quedó en el grupo B. Ahí vemos el ingreso de Yelena Isinbayeva junto a un conocido futbolista de Rusia que fue 5 veces campeón, de Sergei Semak se llama ese futbolista, y ahí comenzaron a salir los grupos, y ahí está justamente el momento en que salió la bolita con Chile y que quedó en el grupo B. Pizzi muy atento, seguía, nos tocó con Australia, también con Alemania, que es el campeón del mundo, y el campeón africano, que eso se va a saber en febrero. Ahí están justamente los dos grupos. El grupo A es Rusia, Nueva Zelanda, Portugal y México. Y veían ahí el grupo de Chile. Vamos desglosando uno a uno. Chile debuta el 18 de junio frente al campeón africano. Justamente ahí hay un apoyo de los diferentes equipos africanos. Repetimos entonces, el 18 de junio se debuta. Ahí está justamente algunos de los equipos africanos con los que podría jugar Chile. En el mes de enero se disputa la Copa Africana de Naciones. 16 cuadros van a pelear para ser el campeón y clasificar a esta Copa Confederaciones. Está Egipto, está Camerún, Argelia, Túnez, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, algunos de los equipos más importantes que tiene África y que podrían ser el rival de Chile. El segundo será Alemania, tercero en el ranking FIFA, campeón del mundo, y está ahí. Van a determinar si van a ir con equipo A o con equipo B, pero ambos son totalmente competitivos los equipos de Alemania. El último encuentro entre Chile y Alemania fue ese amistoso allá en Stuttgart con gol de Özil. Ganó Alemania 1-0. Jorge Sampaoli todavía era el técnico de la selección chilena. Y termina la participación nacional el 25 en la ciudad de Moscú frente a Australia. Ahí vemos justamente imágenes de lo que fue el último encuentro entre chilenos y australianos. Corresponde allá a la calurosa ciudad de Cuiabá, válido por el Mundial de Brasil 2014. Victoria de Chile por 3-1. Alexis Sánchez, Jorge Valdivia y Jambo Seyur fueron los jugadores que anotaron en esa victoria, repetimos, 3-1. Australia es un rival complicado, es 48 del ranking FIFA, pero Chile no debería tener problemas para ganarle, lo mismo que al campeón africano. El complicado en este grupo, por supuesto, que es Alemania. Habló ahí en punto de prensa el técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi. Vamos a escuchar lo que dijo, su análisis sobre los rivales, sobre el grupo. Grupo La Muerte, ¿no? No, un buen grupo. Lógicamente Alemania siempre es una referencia para todos los que están en el mundo del fútbol, pero tenemos ilusión de enfrentarnos, es una buena prueba para nosotros. Vamos a esperar a ver qué pasa con el integrante de la Confederación Africana, pero bueno, son todos iguales, ¿no? Tenemos confianza de que podemos hacer un buen campeonato y vamos a trabajar para eso. Decía de África son todos iguales, que da igual prácticamente que sea Ghana, que sea Nigeria, que sea Camerún, por la similitud del fútbol africano. Sí, en general tienen un patrón de juego muy definido, con jugadores veloces, fuertes físicamente. Si bien es cierto que no han trascendido estos últimos años, siempre es para considerarlo. Que juegue el segundo partido con Alemania es bueno, o sea que el primer encuentro que no sea con el campeón es bueno, ¿no? Campeón del mundo, me refiero. Sí, pero nosotros tenemos confianza en enfrentar a Alemania, lo respetamos como hacemos con todos, pero nos creemos capacitados para competir con ellos y disputarle el partido. Es el momento más importante y más lindo de tu carrera como técnico. Sí, indudablemente el representar a una selección siempre es muy prestigioso para cualquier entrenador y poder estar en este tipo de torneo lógicamente agranda ese prestigio. Llama la atención entonces Juan Antonio Pizzi ahí, no se achica ante nadie. No, hablaba contra Alemania. Y este equipo o esta generación de futbolistas ha dado signos de que no se achica ante nadie y va a salir a Alemania a jugarle de igual a igual, así que... Esa ha sido la actitud y eso fue lo que los llevó a ser bicampeones de América. Entonces ya para ir cerrando, repetimos, el 18 de junio debuta frente al campeón africano, que lo vamos a saber el 5 de febrero en Moscú. Luego el 22 en Kazán, donde se hizo el sorteo, Alemania, y se cierra nuevamente a Moscú frente a Australia. De ahí se va a ir definiendo si que Chile pasa los dos primeros
de este grupo, a dónde se tiene que trasladar la delegación chilena si es que, repito, llegan a clasificar. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias. Chao, buenas tardes. Muy bien, nos vemos. Nosotros vamos rápidamente a una pausa y ya estamos de regreso con más noticias en 24 horas al día. Tarjetas de crédito presentan. Bien, vamos de inmediato a revisar lo que está sucediendo a esta hora cuando se está realizando el Comité Central del Partido Socialista, instancia en que los militantes deberían pronunciarse si habrá o no primarias para definir al candidato de ese partido. Una cita que cuenta con la participación de los 3 precandidatos de la colectividad y que también ha estado marcada, por supuesto, por la noticia de esta jornada, la muerte de Fidel Castro. Cintia Rubio nos entrega todo el detalle en directo. Cintia, buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente nos encontramos desde bien temprano acá en el ex Congreso Nacional, donde a esta hora aún se desarrolla el comité político, el comité central del Partido Socialista, un comité que, como tú lo mencionabas, ha estado marcado por el fallecimiento de Fidel Castro, un fallecimiento que además ha provocado diversas reacciones, hay que decirlo acá, aunque todas las personas que asistieron son militantes del Partido Socialista, ha provocado diferentes reacciones. Algunos lo defienden y respaldan lo que ha dicho la presidenta Bachelet, esto de hablar del líder de la dignidad, y otros hacen diferencia entre la primera etapa de Fidel Castro y la segunda etapa que dicen estuvo plagada de algunos errores. Eso sí, hay que decir que el Comité Central coincidió en un tema y es que al principio de esta reunión realizaron un minuto de silencio que te invito a que revisemos cuál fue el ambiente de ese momento acá al interior de la sala del ex Congreso. Bueno, y escuchábamos el aplauso cerrado entonces que se produce después de ese minuto de silencio en una jornada que, como lo decíamos, también está marcada por las definiciones que tiene que tener el Partido Socialista respecto de qué puntualmente, de qué es lo que va a pasar con las candidaturas presidenciales, cómo se van a elegir, en qué fecha se va a hacer, se va finalmente a hacer una primaria abierta donde puedan participar todas las personas o va a ser solamente cerrada a la militancia. Esos son temas que aún se están discutiendo, eso sí, teniendo claro que la propuesta de la directiva del Partido Socialista contempla una primaria que hasta aquí aparentemente sería cerrada porque hay un impedimento legal que todavía se está estudiando con el CERVEL para poder realizarla de forma masiva. Eso sí, también dejando en claro que por lo menos los 13 precandidatos de los cuales se habla, Ricardo Lagos, José Miguel Insulza y Fernando Atria, han manifestado la intención de formar parte de una primaria. Todo esto cruzado por la propuesta del Partido por la Democracia, que ha invitado al Partido Socialista a tener un método conjunto, y eso sí, han dicho desde el PPD que aun cuando no sean primarias se puede discutir el método, pero que a ellos les interesa que sea conjunto. Todo eso se debe definir hoy día en el comité del Partido Socialista y es justamente aquello que se refirieron entonces los precandidatos que llegaron hasta aquí, aunque hay que hacer hincapié en que el expresidente Lagos ya se retiró de esta reunión. Escuchemos entonces sus impresiones. La principal resolución de este pleno debería ser ratificar la decisión del Partido Socialista de llevar un candidato o candidata a la elección primaria el 2 de julio, y un candidato o candidata del partido. Ahora, si quieren elegir a alguna otra persona, ese ya es otro tema. El partido es soberano para eso. Yo creo que primaria cerrada sería un error en condiciones en que la propia ley ha dicho que los padrones de los partidos políticos deben ser ajustados y revisados, y por eso los partidos políticos están en el proceso de refichaje. Que ya llevamos 2 meses discutiendo el mismo tema y aún no hay claridad. Ese es el descrédito de la política. No, yo no espero nada, simplemente doy mi opinión, nada más. Que el descrédito es estar encerrado discutiendo cómo elegir y no habla los elementos sustantivos. Bueno, hay que decir que hasta ahora el expresidente Lagos no se había manifestado quizá de forma tan clara respecto a las definiciones del Partido Socialista. Él siempre ha dicho que todo tiene que ver con las decisiones que se tomen entre los partidos, que es de ahí entonces que hay que esperar que aparezca el método, el mecanismo con el cual se va a elegir. Ahora sí, hablaba de esta prontitud, de la celeridad que hay que tener para tomar las decisiones respecto de quién va a ser finalmente el candidato, porque habían algunos militantes del Partido Socialista que estaban proponiendo postergar esta decisión para enero, febrero y de ahí establecer el mecanismo, cosa que para algunos de los candidatos no sería del todo favorable, a propósito de que hay varios que ya están haciendo campaña. Cerrado ese tema también, y como lo decíamos en el principio de este despacho, todo se está definiendo aún en esta reunión, y mientras eso se seguían provocando entonces diferentes reacciones al fallecimiento de Fidel Castro. Una de esas reacciones fue de la presidenta Bachelet a través
través de un mensaje de Twitter que también dijo acá la vocera, esa es la versión oficial, ha sido respaldada por la postura del gobierno y todo lo demás se va a hablar a través de la Cancillería. ¿Qué es todo lo demás? Si es que finalmente la presidenta Bachelet podría viajar o no hasta Cuba y si se va a tomar alguna medida como por ejemplo el duelo nacional. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta Bachelet? Dijo: mis condolencias al presidente Raúl Castro por la muerte de Fidel, dijo: un líder por la dignidad y por la justicia social. Una frase que fue cuestionada no solamente en las redes sociales, sino que también por algunos parlamentarios de la oposición. Eso mientras el expresidente Piñera también hizo hincapié justamente en esta misma, en el fallecimiento de Fidel Castro, pero eso sí, con palabras bastante distintas a las de la presidenta de la República. Dijo: mis condolencias a la familia de Fidel Castro, su legado, casi 60 años de atropellos a las libertades, a la democracia y a los derechos humanos en Cuba. Un tuit que fue cuestionado acá en el Partido Socialista por algunos de sus militantes y entre ellos el expresidente Ricardo Lagos, así que escuchemos lo que dijo el exmandatario. Bueno, teníamos ahí algunas dificultades técnicas respecto a la frase del expresidente Lagos, pero les comento que lo que dijo el expresidente Lagos es que se trata de una visión sesgada por parte del expresidente Sebastián Piñera y que por lo tanto había que aquí separar cuáles habían sido las intenciones iniciales, por ejemplo, de Fidel Castro y también los logros que hubo durante ese gobierno versus algunos de los errores que se fueron cometiendo con el paso de los años, como por ejemplo en materia de derechos humanos. Nosotros nos vamos a quedar acá en el Excongreso a la espera de lo que pase en el Comité Central del Partido Socialista. Eso sí, lo último, comentarles que a esa misma hora también se estaba desarrollando una reunión de Amplitud, quien ha decidido que van a tener candidato propio para las próximas elecciones presidenciales y que esto se va a fijar entonces a través de una primaria, todos procesos cuando aún falta un año para las candidaturas presidenciales. Perfecto, Cintia, muchísimas gracias por toda la información y quedamos muy pendientes a lo que ocurra durante esta jornada. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros vamos a la pausa y ya estamos de regreso con más noticias. Bien, seguimos con más noticias y más reacciones a la muerte de Fidel Castro porque ha sido el expresidente Sebastián Piñera quien convocó a la prensa para entregar su impresión sobre la muerte del ex líder cubano. Pamela Araya estuvo en ese lugar y nos entrega toda la información. Pamela. Sí, hace solo unos instantes habló con nosotros el expresidente Sebastián Piñera aquí en su casa de la comuna de Las Condes. Él expresó su opinión respecto de la figura de Fidel Castro, haciendo alusión a su carácter de dictador por todos los años que estuvo en el poder, pero enviando también condolencias a la familia. Vamos a revisar de inmediato entonces lo que dijo el exmandatario. La muerte de toda persona es siempre algo triste, y especialmente para sus familiares. Por eso quiero enviar mis condolencias a la familia de Fidel Castro. Pero no por eso debemos olvidar su legado. Y el legado de Fidel Castro fue 60 o casi 60 años de atropellos a las libertades, a la democracia y a los derechos humanos en Cuba. Y casi 60 años de frustraciones, pobreza y privaciones para el pueblo cubano. Es por eso entonces que el exmandatario además asegura que el hecho de que ahora se haya registrado su fallecimiento puede marcar un antes y un después, básicamente porque podría haber cambios, por ejemplo, en la relación con Estados Unidos. Es la opinión entonces que hemos recogido del exmandatario y que se suma a la serie de reacciones a nivel mundial y también dentro de nuestro país, como el exmandatario Ricardo Lagos. La presidenta Michelle Bachelet, ustedes ya lo han informado, envió condolencias y entregó su opinión también a través de su cuenta de Twitter. Bien, Pamela, muchísimas gracias por esa información. Buenas tardes. Y seguimos con más noticias. Hace 18 días que los trabajadores de la empresa Sodimac mantienen una huelga en busca de mejoras salariales. Según los sindicalistas, la empresa no ha mostrado disposición a conversar ni a realizar reajustes. Aseguran que solo se ha hecho representar por abogados, lo que ha obstaculizado la continuidad de la mesa negociadora. El petitorio de los más de 8.000 trabajadores incluye un 7% reajuste y un bono de término de conflicto de 500.000 pesos. Debido al conflicto laboral, los locales de Sodimac continúan atendiendo con personal de apoyo.
Y ayer se dio el vamos oficial a la temporada de piscinas. Aunque en los últimos días el tiempo ha estado raro, no se confíe porque para la próxima semana se anuncia ya una nueva ola de calor que llegaría para quedarse. Tal vez no era el día más apropiado, no hizo tanto calor como otros días, pero estos valientes se atrevieron con el primer chapuzón de la temporada. Naturaleza, tranquilidad y una de las mejores vistas de todo Santiago, eso es lo que ofrece el balneario Antilén del Parque Metropolitano. Fue aquí precisamente donde se dio el vamos oficial a la temporada de piscina 2017. Helada. ¿El agua está muy helada? No, está exquisita. ¿Qué es lo más entretenido? Tirarse piqueros, nadar. Muy entretenida invitación, el agüita está muy rica y disfrutando del día en familia. No era llegar y abrir las puertas al público, había que comprobar que la piscina cumpliera con todas las normas sanitarias y de seguridad que se requieren. Ideal panorama para disfrutar en familia y qué mejor con esta imperdible promoción. En la semana, solo 3.000 pesos los adultos y 1.750 los niños porque queremos que vengan todos. Ojo que es solo la primera semana, más que conveniente, justo cuando se aproxima una nueva ola de calor. Aumenta en torno a 30, 31 grados en la zona central y el pic máximo lo esperamos el día martes, 33 y en algunos lugares 35 fácilmente. Por más que suene majadero, protéjase y use bloqueador sobre factor 30. ¿Cuándo aplicarlo? 20 minutos antes de exponerse al sol. Pero si está mucho rato expuesto al sol o se mete varias veces al agua, tiene que repetir esta medida cada 2 horas. Oye, ¿cómo te proteges del sol? Con bloqueador. Protector solar, porque el sol quema y te puede dar cáncer. Entro a la piscina o salgo, me echo. Con bloqueador siempre y polera, más camisas manga larga, con cuello, lentes y gorro siempre. Por los rayos ultravioleta, están muy dañinos. Para bebés como más rico estar aquí a la sombrita y que los más grandes disfruten un poco echándose bloqueador y todo. Antilén no es la única piscina, pronto también abrirán sus puertas Estación Central, Maipú, San Bernardo y Puente Alto. Es el calor que estaría llegando para quedarse y vaya haciéndose la idea, porque todo indica que las olas de calor serán la tónica de este verano que está a la vuelta de la esquina. TVN. Preocupación existe en la región del Biobío. 2 personas están internadas tras ser contagiadas con anthrax. Se trata de 2 mujeres del sector de Pemuco que comieron carne de caballo contaminada con esta bacteria, que en sectores rurales es más común de lo que creemos. Otros 20 casos están siendo evaluados. Don Eric vive justo frente a la escuela básica de Monte León, un sector rural de unos 200 habitantes enclavado a los pies de la precordillera de Ñuble, en la comuna de Pemuco. Lleva una semana durmiendo intranquilo. Un vecino pasó por el lugar ofreciendo carne de caballo que, según él, había faenado. Yo manipulé porque yo compré una paleta del caballo, una pieza del caballo. Otros vecinos hicieron lo mismo, 2 de ellas hermanas de 45 y 62 años. A los pocos días presentaron lesiones en las manos. En el consultorio confirmaron que se trata de carbunco o anthrax, una enfermedad que se transmite al humano provocada por una bacteria que se reproduce por esporas. Correcto, existen 3 tipos de carbunco. En el momento que estamos nosotros, estamos en el tema del anthrax cutáneo, que es la forma más leve de presentación dentro de esto. También existe la forma gástrica y el anthrax respiratorio, que es la forma más grave de esto, que produce una muerte de un paciente que no es tratado en pocos días. Vamos a información en directo, son imágenes que nos llegan desde Nueva York. De hecho, la bacteria ha sido estudiada como arma biológica y tras los atentados de las Torres Gemelas de 2001, cartas con esporas provocaron 17 casos de anthrax en Estados Unidos, 5 de ellos fatales. Don Eric es una de las 22 personas que tuvieron contacto con la carne. Nosotros estamos con tratamiento ahora toda la familia, porque fue toda la familia afectada, mis papás también que vienen en Chillán. Yo les llevé de esa carne, ellos también ahora vienen a hacer este tratamiento. Se está haciendo un catastro en el sector para poder hacer un cerco epidemiológico con la finalidad de evitar que se siga propagando. Don Eric aún tiene la carne en su refrigerador a la espera del equipo de la Seremi de Salud. Hay que hacer todo el estudio epidemiológico, retirar esas carnes, decomisarlas y quemarlas o enterrarlas. El caballo había muerto de carbunco. De hecho, no es extraño, pues hay casos todos los años por presencia de esporas en los llamados campos malditos.
El SAC inició una investigación paralela. Esta es una espora que está en forma permanente en los campos y al cambiar las condiciones climáticas termina su esporulación, se hace vegetativa y en ese momento se hace infectante. Las hermanas que desarrollaron la enfermedad están bajo tratamiento endovenoso con fuertes dosis de penicilina, tanto en el consultorio de Pemuco como en el hospital de Yungay. Las otras 20 personas de Monteleón que faenaron o consumieron la carne deberán esperar 60 días antes de descartar que hayan sido infectados. Vivió la tragedia más grande de su historia. Pensó que ya no había oportunidades para él, pero el mar le devolvió las esperanzas y las ganas de salir adelante. Es la historia de un joven parapléjico de la ciudad de La Serena, quien se prepara para representar a nuestro país en un mundial de surf. ¿Cómo? Lo vemos en la siguiente nota. La hazaña de quien le ganó a la vida fue en el agua, donde Miguel Ángel encontró una segunda oportunidad. Tenía 23 años cuando un accidente lo dejó parapléjico. Y después de eso desperté en el hospital. Desperté en la sala de urgencia como a las 7 de la mañana con mucho frío y no sintiendo en la mitad de mi cuerpo. Me dijeron muchas veces que no tomara y manejara. Así que agradecer la segunda oportunidad de estar en la vía y darle para adelante. Dije que no va a ser ni el primero ni el último que ande en una silla de ruedas, así que démosle para adelante nomás y sigamos. Y claro que siguió. Hoy, 5 años después del accidente, es seleccionado de surf adaptado. En pocos meses consiguió ser uno de los mejores del país. Brazo bien firme y dije, este chico podría instruirlo en lo que es el surf adaptado. Miguel ahora es un surfista de elite casi, una de las promesas a nivel mundial. Me siento bien, me siento sano, así como que en el agua soy igual que todo, como que no hay impedimentos para nada, porque si tú te fijas en el agua soy yo imitable y nadie más, pues los demás surfistas son iguales. Olas como estas lo esperan, pero en California, Estados Unidos. Entre el 8 y el 11 de diciembre, Miguel Ángel representará a Chile en el Mundial de Surf Adaptado. Igual yo nunca antes de tener mi accidente, nunca imaginé que iba a ir a un campeonato mundial, jamás, nunca se pasó por la mente. Y ahora en este estado de discapacidad, que yo no lo creo que sea así, bacán, feliz. Yo estoy nervioso. Hasta el momento no le he podido decir nada hermoso, bonito, pero ya estará el momento para decirse. ¿Confía en cómo le va a ir aquí? Súper bien, sí, le va a ir súper bien y me siento orgullosa de él y lo quiero mucho. Una tragedia que cambió su vida estuvo en la Teletón y hoy es un ejemplo para quienes viven en situación de discapacidad. Las personas con discapacidad nos adecuamos en realidad, hacemos nuestras cosas igual de la vida diaria de distintas formas. Yo hago todas las cosas que hacen las demás personas, solo que mi desplazamiento es distinto. Es la única diferencia que tengo con todas las demás personas. Entonces no creo que en mí ni las personas que tengan discapacidad exista. O sea, la discapacidad la pone en el entorno. No cree en la discapacidad y en el agua se siente uno más. Luce orgulloso su camiseta chilena, la misma que lucirá por primera vez en una competencia internacional en la que el deporte es para todos. Bien, comenzamos ya a despedir esta edición de 24 horas al día. Lo hacemos con imágenes en directo desde la Embajada de Cuba en nuestro país, aquí en la comuna de Providencia, donde ya hay muchos adherentes que han llegado a lamentar la muerte de Fidel Castro. Una imagen que contrasta con lo que está ocurriendo también a esta hora en la ciudad de Miami, donde hay quienes han salido a celebrar el fallecimiento del expresidente cubano. Ahí tenemos imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora con parte de la disidencia cubana en el extranjero. Esta noche, después de 24 horas central, tenemos un reportaje especial sobre esta controvertida figura mundial que ha muerto a los 90 años de edad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos, por supuesto, con más noticias en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hemos presentado 24 horas al día.